RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3 y después de la información regresa al Espacio en Blanco a Radio Nacional. Las gracias a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5, los que nos descargáis en el podcast o los que nos sintonizáis en esos cientos de países en todo el planeta. Gracias por compartir esta experiencia. En esta segunda hora cambiamos de escenario y nos vamos al cine. Ya tenéis vuestras entradas preparadas, ya veréis qué interesante. Hay muchas maneras de ir al cine, de ver las películas. A veces no hace falta tener palomitas, y aquí en el Espacio en Blanco tenemos una manera original de verlo, lo llamamos pantallas misteriosas, y tenemos a nuestro compañero Francisco Javier Millán. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que estés de nuevo por aquí. Te esperábamos hace tiempo, pero has estado ahí un poquito viendo muchas películas, porque estás todo el día viendo películas. No y rodando películas también, ¿eh? He estado rodando un cortometraje y que me ha invadido mi tiempo durante un montón de meses, sí. y por eso no he podido acercarme y abrir las pantallas misteriosas en Espacio en Blanco. Pero bueno, siempre es buen momento y lo vamos a hacer ahora. Cuando vas al cine a ver esas películas de estreno, ¿te llevas palomitas? A ver, no soy muy de llevarme palomitas porque, a ver, te tengo que confesar, yo voy mucho a los pases de prensa matinales. Claro, a eso me refiero. Claro. Entonces, a ver, no queda bien ir con palomitas siendo profesional del mundo de la prensa, pero reconozco que cuando hay una película así blockbuster muy esperada y que no voy a un pase, sino que voy a un pase normal y corriente, de vez en cuando me gusta el paquetón de palomitas hasta arriba. Eso sí que es verdad. Hoy no tenemos palomitas, pero tenemos sorpresas, ya veréis. Empezamos hablando de un tema que hemos tratado muchas veces aquí en el Espacio en Blanco, la vida después de la vida, que el cine también se ha interesado por ello, ¿verdad? Eso es, hay muchas películas. Yo he elegido 3 porque, claro, no podríamos estar aquí, nos podríamos estar horas hablando de cine que habla sobre vida después de la vida, y yo he elegido mis 3 favoritas. Y si te parece, empezamos por la primera, porque es una película para mí muy especial. Llamando a base. Tenemos una emergencia en el sector K. Voy a soltar la carga. ¡Allá va! ¡Eres un magnífico dios pagano! Anda, dime que me quieres. Dímelo. ¿Cómo te has manchado? ¿Dónde? Pues aquí, toda la cara. Gracias. Una vida llena de peligros. ¡Se me ha incendiado un motor! ¿Puedes creértelo? Yo que estaba de tan buen humor. Un mundo de fuego. ¡He bajado demasiado! Creían que su mundo había acabado. Sé que no puedes verme. Pero acababa de empezar. Pero estoy aquí. Qué bonito que el cine se haya dedicado a hablar de esa vida después de la vida y lo haya hecho con tanta delicadeza, tanta sensibilidad. Y esta es una película dirigida por Steven Spielberg. Eso es la película Orwell, titulada en España Para Siempre. Es una película que Spielberg estrena en el año 89. Para Spielberg este año es muy importante porque es el mismo año en el que presenta Indiana Jones y la última cruzada, la tercera película, la del Grial, que hablamos hace ya varios programas, ¿no? En la que Indiana Jones y su padre buscan el Grial en Iskenderun. Y de tapadillo, de repente pasan unos meses después del estreno de Indiana Jones y de repente estrena esta película, Orwell. Una
película que no tiene mucho éxito, pero que poco a poco la gente que la va descubriendo dice, ostras, que es una película que acerca muy bien todo el tema de la vida después de la vida, esa creencia en el más allá. Tiene en algunos aspectos, está relacionada íntimamente, tiene un punto intimista con E.T. el extraterrestre, aunque evidentemente no tiene ese punto de dosis de maravilla, ¿no?, que tenía la historia del extraterrestre, pero tiene ese mismo estilo, ¿no?, ese mismo estilo emocional de esas películas que te llegan hondo hacia el espíritu, ¿no?, directamente. Y era como una especie de homenaje que quería hacer Steven Spielberg a otra película anterior. Sí, había una película que a él le encantaba y le sigue encantando, que es Dos en el cielo, dirigida por Victor Fleming, estrenada en el año 1943 y protagonizada por Irene Dunne y Spencer Tracy. Ojo con Victor Fleming, director de Lo que el viento se llevó y del Mago de Oz, es decir, un cineasta de los mejores a nivel del cine del Hollywood clásico, el más importante. Había estrenado esta película de Dos en el cielo en plena Segunda Guerra Mundial. Este es ese tipo de películas que se hacían para un poco animar a la gente, porque claro, no había ganas de ir al cine. En el año 43 todavía quedaban 2 años para acabar la guerra y se intentaron hacer muchas películas bien intencionadas, ¿no?, que contaban temas muy sentimentales. Y la historia de esta película, si quieres te la resumo brevemente. ¿Sí? Spencer Tracy interpreta a un piloto de bombardero que fallece en acto de servicio y tras su muerte un ángel de la guarda en el cielo le dice que tiene que regresar a la tierra a cumplir una misión. Y él asimismo se convierte en un ángel de la guarda de otro compañero, de otro capitán, de un capitán llamado Ted Randall, que interpreta a Van Johnson. Y al final, gracias a esta misión, él logra salvar la vida de este otro piloto y también dejar atados muchas de las cuestiones, ¿no?, que se habían quedado ahí desmadejadas, ¿no?, cuando él se marchó y cuando él falleció, y resolver algunos temas sentimentales con su novia, con Irene Dunne. Qué bonito que reflejaran incluso la presencia de esos seres espirituales que a veces aparecen en esas experiencias que nos cuentan, ¿verdad? Fallecidos, pero sí, que están ahí. Que están ahí, efectivamente, son estos fallecidos que de alguna manera se tienen que quedar en la tierra hasta que resuelvan la misión que les han encomendado. En esta película está muy claro. Pero fíjate la obsesión de Spielberg por Dos en el cielo. Es una película que él la ve siendo niño y le gusta tanto que incluso la ha puesto como pista en otra de sus películas, en Poltergeist. ¿Te acuerdas de Poltergeist? Sí. La historia de Caroline, la niña rubia. Esta película está producida por él, la dirigió Tobe Hooper, aunque muchos dicen que fue dirigida por Spielberg, pero bueno, hay una leyenda negra alrededor de este tema. Y los padres de Caroline, cuando están viendo la televisión, adivina qué película están viendo. Están viendo Dos en el cielo. Así que te está avanzando ya Spielberg diciendo, yo es que quiero hacer un remake de esta película. Y aunque Poltergeist va por otros derroteros, porque Poltergeist te muestra la vida del más allá desde un punto de vista terrorífico, ¿no? De ese punto que da miedo. Pero por el contrario, Dos en el cielo es de esas películas sentimentales que no nos tienen por qué dar miedo, ¿no? El hecho de ver a un fantasma no tiene por qué ser un signo de terror, sino todo lo contrario, un signo de amor, que es lo que te está contando Spielberg en su remake, en Orwells. Cuando Spielberg rueda Tiburón en el año 74, luego la estrena el año siguiente, en Tiburón cuenta con Richard Dreyfuss, un actor que en el tiempo libre, en esos momentos de descanso, siempre se quedaba a hablar con Spielberg sobre el cine clásico, ¿no? Y al final vieron ambos que tenían una película en común que les gustaba mucho, y esa película era Dos en el cielo. Y a raíz de las conversaciones de Dos en el cielo, ellos también empezaron a hablar sobre la vida en el más allá, sobre esa creencia. Y al final Spielberg se fijó que Richard Dreyfuss era un auténtico hermano gemelo de estos temas de misterio. Luego le dio la oportunidad de protagonizar otra película vital en la filmografía de Spielberg, como fue Encuentros en la tercera fase. Es el protagonista de esta película. Y luego, unos 15 años más tarde, le dio el protagonista de Orwells, que en el caso del remake no es un piloto de bombardero, sino que es un piloto bombero, de estos que apagan incendios, ¿no? Él se muere y viene a ser como la película de Victor Fleming. Al final tiene que volver a la Tierra y resolver una misión con su novia y también con otro piloto con el que actuará a modo de ángel de la guarda.
Supongo que estas películas, como aquí me pones, las habrá visto Raymond Moody, ese invitado que hemos tenido por aquí, el máximo experto en vida después de la vida, o el precursor, uno de ellos, que empezó a hablar de todo esto de vida después de la vida. Muy probablemente, y desde luego Spielberg se documentó mucho en la obra de Raymond Moody para crear Orwell, porque en Orwell hay unas claves, Miguel, que a veces me ponen los pelos de punta, porque parece una película pequeñita, ¿vale? Una película que a efectos prácticos, si tú la comparas con otras películas como Encuentros en la tercera fase, E.T. o las de Indiana Jones, pues parece una película mucho más pequeña, se considera una película menor dentro de su filmografía, pero es que tiene unas claves que es que me gustaría contártelas. Por favor. Y hay una clave que a mí me encanta, que es que cuando Richard Dreyfuss va al cielo, antes de recibir su misión, ¿sabes con quién se encuentra? Se encuentra con un ángel, con un ser, con una mujer angelical y espiritual que estaba protagonizada por Audrey Hepburn, la famosa actriz de Desayuno con Diamantes, My Fair Lady, Sola en la oscuridad, una actriz que hizo historia en la historia del cine, valga la redundancia, y que era muy querida, y ella estaba retirada del cine, no quería volver al cine, porque ella estaba en esos momentos trabajando para UNICEF. Ella era embajadora de UNICEF ayudando en África para cuidar de muchos niños que sufrían la enfermedad del SIDA en esos primeros años en los que la enfermedad no se conocía, ¿no? Y Spielberg, fíjate qué ojo tuvo, porque Audrey Hepburn era considerada una actriz que era como un ángel en la tierra. O sea, era una persona que transmitía una felicidad y un sentimiento y un amor que incluso Elizabeth Taylor, que era una grandísima amiga de ella, dijo que cuando Audrey pasó al otro lado, dijo la siguiente frase: Dios estará contento porque ahora tiene al mejor ángel a su lado, Audrey Hepburn. Qué bonito. Ella interpreta el papel de Hap, ¿no? Eso es, Hap, que es ese ángel guía que envía al personaje de Richard Dreyfuss de nuevo a la Tierra. Y hay un momento en el que se revela que en el mundo espiritual el espacio y el tiempo se confunden. En ese nuevo estado como que da igual un poco la hora en la que te encuentres o en el momento del día o en el espacio en el que te encuentres. Y hay un momento en el que se demuestra cómo podemos saber sobre la existencia de los seres espirituales. Y hay un diálogo que, si me permites, te lo voy a leer, que es muy interesante, que dice lo siguiente: es algo con lo que cuentan los pilotos, los pianistas. Todos aspiran a ello, rezan por ello. A menudo, cuando más lo necesitan, lo encuentran. Les llega como un aliento. Es lo que significa la palabra espíritu, el aliento divino, la inspiración. Hap lo que está haciendo es mezclar la inspiración que a veces recibimos cuando escribimos, cuando componemos, cuando interpretamos un personaje, cuando hacemos un programa de radio. Esa inspiración quizás venga de ese más allá, del lado espiritual. Seguro, seguro. Hay otra frase que dice un vagabundo interpretado por Robert Blossom. Es un vagabundo que está como olvidado, ¿no? Ahí en un callejón, en un edificio abandonado. Y él tiene la capacidad de escuchar a los muertos. De hecho, hay un momento en que Richard Dreyfuss se comunica con él. Y es un momento en el que Richard Dreyfuss dice: ostras, tengo la capacidad de poder hablar con los vivos, pero solamente con unas personas concretas que tienen esa habilidad. Y el diálogo dice lo siguiente: los viejos vagabundos locos quizás sean como emisoras de radio, que a veces captan voces que dejaron de sonar. Esto se lo dice Hap, Audrey, en la película. Qué sabio, increíble. Hay más arquetipos, ¿no? Parece que habla también de los animales, ¿no? Arquetipos espirituales que hemos utilizado muchas veces en el programa. Eso es. Holly Hunter, la actriz que interpreta a Dorinda, la novia de Richard Dreyfuss en la ficción, tiene un gato. Y adivina lo que pasa. En el momento en el que el espíritu de Richard Dreyfuss, de Pete, aparece en la habitación de Dorinda, el gato es
el primero en detectar al espíritu. Sabéis que los que hemos tenido animales, enseguida vemos que a veces se quedan como fijos mirando a una esquina o a un sillón que está vacío. Pues en esta película Spielberg te lo muestra de una manera muy interesante, porque claro, tú estás viendo al gato y estás viendo al espíritu, que en la vida real esto no suele ser habitual. Y a través del gato también él puede llegar a comunicarse con su novia, porque ya sabes que los que hemos tenido animales o tenemos una gran afinidad con ellos, una afinidad emocional. Por tanto, no es extraño que a veces podamos comunicarnos con los espíritus a través de nuestros pequeños amigos peludos. Damos un saltito y Hap, ese personaje angelical, le da una última lección que es increíble lo que dice, ¿no? Para obtener la libertad. Primero hay que darla. Fíjate qué bonita frase. Hap al final lo que está diciendo es que tú como fantasma, como espíritu, esto se lo está diciendo a Richard Dreyfuss, si quieres alcanzar el más allá, si quieres dar ya el salto, atravesar ese pasillo de luz, tienes que dar la libertad a tu novia, tienes que dejarla que siga viviendo, que incluso conozca el amor, que tenga otros amores y soltar amarras, por así decirlo, ¿no? Y esto es lo que suele ocurrir mucho en las historias de fantasmas que se cuentan en este programa, Miguel. Muchas veces se dice que son fantasmas que están amarrados a casas o a personas o a una misión que no se concluyó. Y en esta película Spielberg te lo deja totalmente claro. Damos un salto y vamos a otra película que a mí me impactó increíblemente. Fue la última película que hizo Audrey y murió a los 63 años y decían esa frase: Dios estará contento de tener un ángel como Audrey con él. Qué bonito. Pero vamos a otra. ¿Me dejas que ponga algo que nos has pasado? Que tremendo. Sí. Lo escuchamos. Ahora vamos a llorar un poco, Miguel. Yo tengo ya el pañuelo aquí preparado. Es como si pensara en ti cada segundo. Como si todavía pudiera sentirte. Tú vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro. ¿Diga? Tengo un mensaje de Sam. ¿Qué? Sam Wee me ha dicho que te llame. Esa mujer sabía ciertas cosas íntimas. Falsificación, falsa identidad, arrestada por fraude, por estafa cumplió 10 meses. Si quiere puede denunciarla. Soy Odama y escucha. ¿Por qué tienes que hacerme esto? Molly, sé lo que piensas de mí. Lárgate de aquí. Molly, estás en peligro. Dile que le traerá suerte. Sam dice que te traerá suerte. Daría lo que fuera por poder tocarte una vez más. Yo no he visto muchas películas de vida después de la vida, pero esta yo creo que es una de las que mejor retrata lo que ocurre después, ¿no? Ghost. Así es, Ghost, Más allá del amor, una película estrenada un año después que la de Orwell, estrenada en el año 1990, con un presupuesto no muy grande, un presupuesto de $22 millones, y se convirtió en todo un fenómeno social. Ganó en todo el mundo 500 millones a nivel mundial. O sea, imagínate el negocio que hicieron con la película. Protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, personajes que ya, bueno, ellos han interpretado unos personajes que se han quedado ya dentro de la historia del cine, son un auténtico mito. La historia empieza dramáticamente, ¿verdad? Una pareja de enamorados y de repente él es asesinado. Él al principio, cuando es asesinado en un callejón, no se da cuenta y piensa que sigue vivo. Y no, está muerto y hay un momento en el que se abre un portal de luz, pero él decide no seguir por allí. Él decide quedarse en la Tierra porque cree que todavía hay una misión que cumplir. Y esa misión luego la iremos viendo, que es resolver por qué le mataron, porque el asesinato no es un asesinato casual, sino que hay un thriller. Lo mejor de esta película es que es una combinación de géneros, tiene drama, tiene thriller, tiene suspense, tiene un poquito de terror, y al final el éxito de la misma es eso, esa mezcla no tan poderosa, ese cóctel que ha logrado el director Jerry Zucker, que era un director que venía de hacer películas como Top Secret o Aterriza como puedas, y aquí dio en el clavo, en su salto al drama acertó de pleno. Se ve como primero el protagonista, Sam, se tiene que acostumbrar a que está muerto, aprende a través de
de un espíritu que encuentra en el tren a mover los objetos y se encuentra con esa medium que a través de ella pasan cosas increíbles, ¿verdad? Sí, la única manera de contactar con los vivos es a través de esa medium, la medium que interpreta a Whoopi Goldberg. Ella es capaz no solo de escuchar a los espíritus, sino que los espíritus pueden atrapar su cuerpo, la poseen para poder hablar y comunicarse con el mundo de los vivos. Y si me permites, vamos a detenernos un poco en el espíritu del metro, ¿no? El fantasma del metro es muy llamativo, aparte de que el actor que lo interpreta es un actor como muy estrambótico, es muy llamativo porque es el típico personaje del fantasma que cuando era un vivo falleció allí porque falleció atropellado y se queda rezagado entre las estaciones, en los vagones, y él es capaz de levantar con un manotazo los periódicos de la gente que va leyendo en el vagón, de empujarlos, de ponerles la zancadilla, y claro, el personaje de Patrick Swayze se queda así ensimismado diciendo, es que los fantasmas también podemos mover objetos. Y el fantasma del metro le dice, sí, pero no lo hacemos con la mente, lo hacemos desde las tripas, desde el interior, desde las emociones, desde los sentimientos, a veces desde la rabia también. Y es cuando se ve cómo un fantasma hace un poltergeist. Se ve en directo cómo es el mecanismo de hacer un poltergeist. Y esa es la parte más chula de la película porque tiene un punto también muy divertido, ¿no? Por fin Sam puede comunicarse con su amada. Hay una frase súper bonita que no vamos a poner porque todos sí lloramos. Y la escena final, el túnel. Oh, el túnel. Además, cuando yo vi la película por primera vez, no la vi en el cine, la vi, recuerdo, en VHS, recuerdo que paré y puse en pausa la imagen, porque al final del túnel le estaban esperando, al personaje de Patrick Swayze le estaban esperando unas figuras, unas siluetas, ¿no? Que es esto que nos están contando en muchos de los casos de gente que ha podido ver ese túnel, ¿no? Como que alguien nos espera al otro lado. Esa vida en el más allá. Y es que es una película, Ghost, en resumen, Miguel, que tiene sus propias leyes espirituales. O sea, es una película que te muestra en imágenes toda la mitología que habitualmente asociamos a esta fe en el más allá. Y es muy interesante por ello, y por eso yo creo que tuvo tanto éxito, porque apela un poco a nuestros sentimientos y a ese afán de pensar de que cuando muramos va a haber algo más, ¿no? Hay algo más, ¿no? Por eso. Y también es curioso los que son malotes en la película cuando mueren, wow. Cuando mueren son arrastrados por unas siluetas, por unas criaturas negras que surgen de las sombras y son arrastrados, evidentemente no a un pasillo de luz, sino al fondo de la tierra. Por lo tanto, estamos viendo una metáfora de que aquellas personas que se comportan mal, pues se marchan al infierno con criaturas que son como del bajo astral, ¿no? Por así decirlo, al menos así lo interpreto yo. Toda una lección de lo que parece que ocurre después de la vida. Vamos con la última película de tus favoritas. Escuchamos un tráiler también, si te parece. Muy bien. Dame las manos. Yo ya no me dedico a esto. Es un don, es una maldición. Esta se llama Más allá de la vida. Tuve la oportunidad de verla también, qué cosa tan chula.
Cuéntanos Qué bonita un poco de película. ella. Sí. Sí, es una película atípica dentro de la filmografía de Clint Eastwood. Está dirigida por él, por el magnífico Clint Eastwood. Por cierto, lo admiro muchísimo a este director. ¿Sabes que con 94 años está dirigiendo ahora la que será su última película? Con 94 años, que podría estar ya jubilado y retirado, y está el hombre al pie del cañón dirigiendo una película. O sea, vamos, el cine le da vida, ¿no?, a este hombre de alguna manera. Y hablando de eso, ¿no?, de Más allá de la vida, una película que produce Spielberg, también ojo al dato, él es el que financia la película, nos muestra la historia, tres historias paralelas. Por un lado, una periodista francesa que estuvo a punto de morir durante el tsunami que asoló el sudeste asiático en las navidades del 2004, que todos recordamos ese suceso. Luego otra de las historias es un niño inglés que pierde a su hermano gemelo en un terrible accidente y que busca respuestas. Y luego finalmente el personaje que interpreta Matt Damon, que es un norteamericano que tiene el don de comunicarse con los muertos. A través de estos tres personajes vemos también tres arquetipos habituales en estos temas, ¿no?, de la vida del más allá. Por ejemplo, en el tema de la periodista francesa, ella al sobrevivir al impacto de esa catástrofe como fue la del tsunami, ella se empieza a interesar por la vida en el más allá, abandona su trabajo, ella trabaja en un medio de comunicación muy importante. Le dicen que todos sus compañeros, estás loca, ¿por qué dejas el trabajo? Incluso tiene problemas con su pareja, y ella incluso decide investigar y documentarse más sobre estos temas. Incluso viaja a Suiza a buscar esos centros que ayudan a morir, que es un tema un poco tabú y que se conoce poco y que están en este país y que son lugares que ayudan al tránsito, ¿no?, de esas personas que están enfermas a pasar al otro lado. Y al final de todas estas vivencias escribe un libro y, sorpresa, después de toda la negatividad de todo el mundo que le rodeaba, el libro se convierte en un éxito, en un bestseller. Está la historia del niño que pierde a su hermano gemelo también, ¿verdad? Sí, los gemelos parece ser que están muy unidos, ¿no? Hay siempre esa mitología, ¿no?, que si pierdes al gemelo, parece ser que has perdido una gran parte de ti, como medio corazón, ¿no?, media mente, medio espíritu. Y esto es lo que ocurre. Pero al final el niño que va buscando respuestas las termina encontrando, porque se da cuenta que su hermano le protege desde el más allá. No voy a contar mucho, pero el hermano hace que su hermano, el que sobreviva a un atentado terrorista en Londres. Fíjate, qué bonito en esta historia también de Más allá de la vida de Clint Eastwood. Y finalmente queda el medio en ese personaje de Matt Damon, el personaje que se parece mucho al personaje de Whoopi Goldberg, aunque desde un punto de vista más dramático, más íntimo, un personaje que reniega de su habilidad. Esto lo hemos visto también, ¿no? Gente que tiene habilidades portentosas y que decide no seguir potenciándolas porque o le coge miedo o al final es muy agobiante, ¿no? El personaje de Matt Damon además está todo el rato diciendo, ostras, es que es muy duro tener que estar hablando con los muertos, ¿no? Y al final se va a trabajar a una fábrica, pero el trabajo de medium vuelve a llamar a la puerta, y cuando reconoce su habilidad y termina asumiéndola, es cuando termina encontrando el amor. O sea, al final termina teniendo la película una moraleja muy, muy bonita, ¿no? Y al final estas tres historias, que aparentemente son independientes, una en Reino Unido, otra en Francia y otra en Estados Unidos, se terminan cruzando. Es como si los agentes del más allá o los espíritus, o llámalo como quieras, al final se confabulan de alguna manera para que nuestra vida tenga un destino, tenga una misión. Y este es el final y la lección que nos da Clint Eastwood a través de esta película tan especial. Más allá de la vida. Déjame que termine con una musiquita que nos han traído Los Ángeles, o esos seres del más allá. Qué momento este cuando suena la música en Ghost, ¿eh? Maurice Jarre, un grandísimo compositor que trabajó mucho con David Lean, es el compositor de Lawrence de Arabia, La hija de Ryan y muchas películas. Y si me permites, Miguel, al final te voy a contar una historia personal, si me permites, si tengo un minuto final, ¿no? Lo tienes, todo lo que quieres. Espera, le voy a preguntar, Jorge, ¿te está gustando la musiquita?
Vale, estoy hablando con nuestro compañero técnico. Es de Kleenex, es música de Kleenex, ¿no? De Sí, llevar sí, el yo tengo pañuelo aquí de ya papel. el pañuelo al lado, ¿sabes? Además es que prepárate. en cuanto suenan las primeras notas, ¿sabes? Es una cosa increíble cómo uf. Vale, Sí, cuéntanos, sí. cuéntanos tu historia. ¿Cómo te remueve? Mira, al principio te he dado una pista al principio. Te he dicho que he estado muy ausente del programa porque he estado rodando, ¿no? He estado rodando un cortometraje. El cortometraje cuenta la siguiente historia. Es la historia de una madre que tiene mellizas. Y por culpa de una negligencia médica, una de las hijas termina falleciendo. Son hijas prematuras, ¿no? Y otra sigue adelante, pero una de ellas fallece. Y la historia que contamos en el corto, un corto que he dirigido yo, es la historia de ella enfrentándose contra el sistema legal, contra los hospitales, etcétera. Y toda esta historia, Miguel, es una historia real que le ocurrió a una mujer polaca que yo llegué a conocer en Zaragoza, en la ciudad donde yo nací. Y yo, a mí, para hacer este cortometraje me contrataron como productor, como suele ser habitual. Pero ¿te puedes creer, Miguel, que hubo un día que algo me dijo, de no se sabe dónde, parecía o me dio la sensación que era el espíritu de esa niña que falleció? Y ese algo me dijo que yo tenía que dirigir esta historia. ¿Cómo te quedas? Callado, yo quiero verla. Callado, ¿no? Pues ya dentro de unos meses la podrás ver, ¿vale? Ya la presentaremos en el programa. Pero de alguna manera yo recibí una señal. A lo mejor fue una locura mía de una tarde que no tenía nada que hacer y de repente tuve esa señal, ¿no? Pero realmente yo tuve un aviso, una información que venía de algún sitio que me dijo, tú tienes que hacer este corto, hazlo. Quiero verla. Venga. Vida después de la vida, hoy en Pantallas Misteriosas con Francisco Javier Millán, bordándolo siempre. Qué bonito ver el cine a través de tus ojos en esas pantallas misteriosas. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, como siempre, a través de las redes sociales, con mi nombre completo me podéis buscar, Francisco Javier Millán Almenar. Ha sido un placer, que se repita prontito. Quiero ir al cine contigo de nuevo, ¿vale? Igualmente. Queremos ir al cine contigo todos. Prometo volver más veces al programa. Un abrazo fuerte, cuídate y queremos ver esa película. Igualmente, amigo. Hasta prontito. Gracias. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo a las 2. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Muy buenas madrugadas desde Bilbao. Quería saludaros a todo el equipo de Espacio en Blanco, a todos los oyentes, mandaros saludos muy cordiales desde aquí, desde Bilbao. Os escucho desde que empezó el programa. Gracias por vuestro trabajo, por los invitados excelentes que traéis cada semana y por hacernos las madrugadas del domingo mucho más amenas. Un abrazo fuerte a todo el equipo de Espacio en Blanco y oyentes. Gracias. Y seguimos con este programa especial de verano y nos esperan más descubrimientos que nos llegan desde el pasado con un compañero. En el programa tenemos un colaborador que se dedica a encontrar temas absolutamente sorprendentes que tienen que ver con la historia. Esta vez vamos hasta América. Él es Fermín Mayorga, nuestro hereje de la historia. Buenas noches, Fermín. Buenas noches. Qué sorprendente esto que nos vas a contar esta noche. El carimbo durante la colonización de América. ¿Qué es eso del carimbo? Bueno, bienvenido, un placer que estés con nosotros, pero como eres de la familia ya no hace falta que te lo diga. Sí, bueno, muy amable. Bueno, pues nada, el carimbo indígena precisamente fue como el de los negros, es decir, una marca a fuego sobre la piel
en el rostro a veces o las piernas, ¿no? Para identificar de alguna manera legalmente la condición de esclavo de quien lo llevaba, y con ello, bueno, pues también facilitar su recuperación en caso de huida. Qué increíble, claro, qué increíble, discúlpame, Fermín, que tuvieran que hacer eso, marcas en la piel de los esclavos para reconocerles, ¿eh? Sí, era algo común, porque lógicamente era la mejor, es como el hombre hoy, ¿no? El pastor, para poder saber sus ovejas, pues la marca también, ¿no? Para saber que le pertenece, y en caso de que se vaya con otro grupo de ovejas de otro pastor, pues la va a identificar a través de esa quema, ¿no? En su piel, o ese sello que le impone. Por lo tanto, eso era más de lo mismo. Y la corona, bueno, trató de frenar el abuso ese de carimbar a indios que no eran legalmente esclavos, ¿no? Ordenando hacerlo ante los oficiales reales, y cuando se cobraba además el 5 o 20% del valor del esclavo, que iría lógicamente para la monarquía española. O sea que era también un negocio para los reyes, aparte de... Hombre, totalmente. Lo que pasa es que dentro del mundo de América Latina y de la historia de la conquista, pues hay cosas que se camuflan, ¿no? Y a veces te la intentan tildar como algo que realmente no son ciertas. Y todo esto aparece documentado en el Archivo Histórico Nacional, dentro de la sección de documentos del Archivo General de Indias, que además están digitalizados, que cualquier persona que esté interesada en ellos lo puede visualizar. Con poner Carimbo en la página web del Archivo Histórico Nacional le van a salir pues cantidades de documentación sobre la temática. Lógicamente tienen que saber paleografía para poder entender la letra, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Por lo tanto, estamos hablando de historia pura y dura, ¿no? Y el carimbo indio, bueno, pues sustituyó hasta el siglo XVII, subsistió, digamos, y se practicó sobre todo lógicamente con los araucanos, también en Venezuela, y debió desaparecer allá por 1674. Y el origen del carimbo indio lo encontramos precisamente en una real provisión de 25 de julio de 1511, donde se nos explica con toda claridad para qué se estableció. Y se trataba así de identificar, como dijimos anteriormente, los esclavos que se habían llevado a la española de otras islas del Caribe, en este caso las Lucayas principalmente, para identificarlos cuando huían, ya que no podían distinguirse de los restantes indios libres, que dice el documento. Y para ello el rey católico ordenó que se les haga y ponga una señal en la pierna, para que así sean conocidos cuando estos se ausenten y sean reconocidos por tal señal como esclavos del rey. Incluso se dio un plazo de 15 días para errarlo. Y durante la conquista de las Grandes Antillas se erraron en las piernas a los lucayos y en los muslos a los naborías, generalizándose, te dice el documento, además carimbar en el rostro a los esclavos. Pero lo peor vino con la conquista de México, cuando se hicieron miles de esclavos. Qué historia tan increíble. ¿Qué pasó en México cuando llegó, supongo, Hernán Cortés? Bueno, pues en el juicio ese de residencia, ¿no?, hecho a Hernán Cortés, se le hicieron cargos como el haber cogido en Tepeacán a 3.000 mujeres y niños que los habían hecho errar por esclavos, y cuyos supervivientes fueron mandados poner en libertad por una cédula de 16 de mayo de 1548, que Carlos I lógicamente va a redactar, y aprovechó así la ocasión para recordar que los indios eran libres y no podían ser esclavizados y errados a capricho de los españoles, y solo podrían errarse a los que verdaderamente fueran esclavos, siempre comprobada su condición y en presencia del gobernador y oficiales reales. Y en este caso, bueno, pues se llegó incluso a decretar pena de muerte a los contraventores y perdimiento de sus bienes. Y en la conquista de tierra firme y Centroamérica abrió un limitado cupo de esclavos de distintas categorías que se erraron de forma diferente y que se legalizaron pagando al rey su 20%. Se llamó a esto errar y quintar los esclavos, y el asunto fue tan escandaloso que llamó la atención del Consejo de Indias, que pensó seriamente en suprimir el carimbo. Errar y quintar, y detrás de todo una cuestión
de dinero para la corona. Suprimir este carimbo, ¿qué podía significar? ¿Cuántas clases de esclavos había? Porque ya has contado unos cuantos. Hombre, existían 4 clases de esclavos en aquel entonces. Los naborías forzosos, que eran los indios que los caciques habían entregado a los españoles durante la conquista. Se habían quintado y marcado en el muslo izquierdo para ser reconocidos y no podían sacarse de su provincia. Luego estaban también los esclavos de los caciques, que estos habían entregado a sus encomenderos después de la conquista, que serían así unos esclavos de los encomendados que se traspasaron a los encomenderos. Y aquellos que confesaban ser hijos de esclavas eran marcados en el rostro con el hierro real, como verdaderos esclavos, y podían sacarse de la gobernación. Y estaban también los esclavos que existían en las comunidades indígenas, con arreglo sobre todo a sus costumbres tradicionales, con los que se traficaba como moneda, y los caciques los entregaron también a los españoles, y el contador preguntó si debían marcarse en el rostro con el hierro real, como verdaderos esclavos, o en el muslo, como se hacían con los naborías forzosos. Había 5 maneras de conseguir esclavos, pero que solo podían considerarse esclavos con arreglo a los cánones, que eran los hijos de esclava, los vendidos por sus padres y los capturados en buena guerra, es decir, aquellos que realmente se enfrentaban a los españoles, y que el hijo vendido con hambre y el hijo de esclava se pueden errar donde su amo quisiere. Fíjate qué fuerte esto. Es decir, que el hijo vendido con hambre y el hijo de esclava se pueden errar donde su amo quisiere. Increíble lo que estás contando. Yo nunca había escuchado que se pudieran hacer esta serie de cosas, marcar incluso, errar y marcar a la gente con hierros en la cara para que se supiera que eran esclavos, que no pudieran salir de un sitio y de otro. Increíble. ¿Quién podía poner esos hierros para errar a los esclavos indios, que más me suena esa palabra? Errar, pobrecitos. Bueno, pues para mayor seguridad de los hierros, de carimbar esclavos, que como vimos debían estar bajo custodia de la justicia, bueno, se dio luego una provisión el 24 de agosto de 1529, mandando que en México dichos hierros se depositaran en un arca de 2 llaves, una de las cuales estaría en poder de la autoridad eclesiástica y la otra en las de la justicia civil. Luego vinieron nuevas leyes en 1542, con la prohibición de esclavizar indios y poner en libertad a los que habían sido hechos esclavos injustamente, levantando eso precisamente una gran polvareda, porque los dueños de esclavos, por ejemplo los dominicanos, protestaron a la audiencia a través del cabildo capitalino, diciendo que ellos habían adquirido los esclavos por estar errados en el rostro con el carimbo real, sin hacer averiguaciones sobre si habían sido esclavizados justa o injustamente, por lo que no se les podía obligar ahora a ponerlos en libertad. Y claro, la corona mandó aplicar las leyes nuevas y ordenó a dicha audiencia que pusiera en libertad todas las mujeres y niñas, así como los varones que tenían menos de 14 años cuando fueron hechos esclavos, aunque estuvieran errados, así como también a los indios que no habían sido esclavizados en guerra justa, aunque igualmente tuvieran el carimbo. También puso objeciones la audiencia de México, explicando precisamente esas leyes nuevas que impedían practicar la costumbre humanitaria existente en México de conmutar la pena de muerte de los naturales que cometían delitos por la de esclavitud, lo que había aprobado el rey, cosa que se hacía carimbándoles con un hierro especial, lo que permitía recobrarlos cuando estos huían. ¿Y qué nos puedes decir sobre los niños esclavizados, los niños indígenas? Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Pero esta condición servil podía tener 2 orígenes. Por un lado, podía originarse desde el mismo nacimiento de la criatura, cuando ésta era dada a luz por una madre esclava, y por otro, había niños y niñas esclavos que adquirían este estatus fruto de una guerra, de un secuestro, de un engaño, o por haber sido vendidos por sus propios familiares. Y la irrelevancia de la paternidad pues obedecía sobre todo a la imposibilidad de conocer con certeza quién era el padre, y en estas condiciones los amos, varones, podían explotar sexualmente a sus esclavas, incluso tener hijos
de ellas, ¿no? Sin que tuvieran responsabilidad jurídica alguna sobre la paternidad de unos vástagos que además pasaban a ser de su propiedad. Y el nacimiento de niños esclavos supuso nuevos beneficios para sus amos. De ahí que estos, de alguna manera, pues procurasen tener a esclavas reproductoras. Y de hecho, durante el periodo colonial, miles de niños afrodescendientes fueron obligados a servir como esclavos en haciendas, en instituciones religiosas, en minas, en labores agrícolas o en casas de españoles adinerados. Y estos niños no eran considerados seres humanos, e incluso era común que se les utilizara como regalo, como moneda de cambio para comprar mercancías, ojo al dato, o hasta como limosna para las parroquias católicas. Increíble, increíble. Y los esclavos eran apreciados porque era como un símbolo de estatus. Si tenías esclavos es que eras alguien importante, ¿no? Exactamente, el ir acompañado de esclavos, eso era señal, sin duda alguna, de que ese señor pues tenía una gran, digamos, potestad dentro de la comunidad, y que por lo tanto, pues esta realidad hacía que muchísimos de ellos realmente fuesen acompañados de todo el séquito de esclavos que de alguna manera pues estaban ensalzando con su acompañamiento a sus dueños, ¿no? Es decir, toda esta realidad pues sirvió también para eso, aunque luego en la casa o en los trabajos que se les mandasen fuese algo mucho más cruel todo cuanto realmente a veces se desarrollaba, ¿no? Porque psicológicamente estos hombres y mujeres, incluso niños, pues estaban afectados, sobre todo cuando eran comprados a esos señores por otros señores, ¿no? Y esto equivalía a que al desplazarlo de sus familias, pues psicológicamente se quedaban amedrentados ya de por vida hasta que se pudiesen volver a reunir, ¿no? En un momento determinado. Incluso había casos de niños que eran hipotecados, como si fueran una casa. Exactamente. Los niños también eran hipotecados, se pagaban, es decir, se les donaba a una persona porque a lo mejor esa otra persona a ti te había dado un trozo de terreno y tenías que tenerlo cierto tiempo trabajando para ti, y de esa manera pues también podías de alguna manera sufragar lo que se te pedía. Increíble. ¿A qué edad podían ser adultos los niños? Porque creo que un padre jesuita ponía una fecha. Sí, precisamente el padre jesuita Alonso de Sandoval mencionó que desde los 7 años los esclavos tenían uso de razón y podían ser considerados adultos. La edad de 7 años además se utilizó para saber cuándo se podía separar a un niño de su madre, y esto se observó precisamente en la Ciudad de México, puesto que la mayoría de los niños que se vendían por separado tenían 8 años o más, y el precio de los infantes, según la documentación, te dice que se vendían con su madre, oscilaba entre 80 y 100 pesos. También hubo casos en los que niños de entre 1 y 5 años se vendían sin su madre, llegando a costar 200 pesos. Es decir, el costo promedio de los que tenían entre 6 y 10 años era poco menos de 250 pesos. Sin duda, una página negra de la historia de España que tenemos que contar, porque la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Sorprendente el tema del carimbo y la esclavitud en la colonización de América, como dices, una historia, una página negra de la historia que había que conocer y que yo desconocía absolutamente. Todo sacado de esos legajos que tú encuentras y que no son leyendas. Forma de contacto contigo, Fermín. Bueno, pues a través de las redes sociales, a través de mi Facebook, Instagram, etcétera. También, a través de mi canal de YouTube, Crónicas de Chimenea, que a partir de ahora vamos a llamarle El Cazador de Brujas, porque vamos a comenzar precisamente a andar por pueblos de Extremadura buscando aquellas brujas que en su momento fueron cazadas por la Inquisición. ¿Qué me dices, sí? Sí, y además voy vestido como cazador de brujas, como un Valhensing, o sea que imagínate. Ya me gustará verte. Fuerte abrazo, que caces muy buenas brujas y que salga todo adelante y lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco. Que así sea. Un abrazo para todos los oyentes y para ti también. Fuerte, hasta prontito. Fuerte abrazo, adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Las 12 en punto. ¿Dónde estamos? ¿Qué le pasa a la radio? En medio del bosque. Y la radio no va. ¿Qué es esa luz? ¿Un accidente? No tengo ni idea. Pero es
Es enorme. ¿No podemos pasar? Se te ha calado el coche. No, se ha parado solo. ¿Qué le pasa? No sé, no responde. Mira, parece que hay 3 personas en la cuneta. Voy a salir. Espera. No son personas. ¡Corre! ¡Sal del coche! ¡Vienen hacia aquí! ¡Hacia los árboles! ¡Corre hacia los árboles! ¡Vamos, corre! ¡Están persiguiendo! ¡Detrás de los arbustos! ¡Vamos! Se han parado. Están mirándonos. Son muy altos para ser humanos. Pero ¿cómo nos hemos metido en esto? Una luz enorme nos cierra la carretera. El coche no arranca. Nos persiguen 3 seres que no parecen humanos y estamos escondidos detrás de unos arbustos mientras nos vigilan. Esto es surrealista. ¿Cuánto deben medir? Pues están pasando al lado del coche y mide casi 2 metros de alto. Le sacan más de medio metro. Se está marchando. Parece que van hacia ese claro del bosque. Sí, se están agachando. Están buscando algo en el terreno. Parece que sacan algo de la tierra. Son como objetos cilíndricos enterrados. Si estaban enterrados, es que ya vinieron antes a enterrarlo. ¡Ah! Cuidado, agárrate. ¡Oh, no! Vuelven a mirar hacia aquí. Shh, no hagas ruido. Se han levantado. Agáchate. Nos siguen mirando. No. Están volviendo hacia la carretera. Van en dirección a la luz. Se están metiendo por detrás. Está cambiando de color como a rojo. Ilumina todo el bosque. Se está elevando. No hace ruido. Ahora cambia a blanco. Ha pasado por encima de nosotros. Vamos al coche. Vamos, súbete. Arrancará. A la primera. ¡Corre! Vámonos antes de que vuelva. Madre mía. ¿A quién le vamos a contar esto? Estás entrando en el espacio en blanco. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en blanco con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Y terminamos por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de esta emisión especial del Espacio en Blanco. Ya nos dejamos con nuestros compañeras de los servicios informativos. Nosotros volvemos en 7 días. Nos esperan grandes aventuras aquí en el Espacio en Blanco. Tenemos preparados programas especiales de verano para que en este tiempo de calores y de vacaciones para muchos disfrutéis de la radio y de nuestra compañía. Volvemos en 7 días. El Espacio en Blanco está abierto para todos. Feliz semana. Y ahora hasta las 4, si nos da tiempo.